Amigos de Noticias de Hoy, muy buenas noches. Sean muy bienvenidos nuevamente a Noticias de Hoy. Tengan un excelente 20 de agosto. Veamos qué opinan los expertos sobre las elecciones en Brasil. Esto se definirá entre Lula y Bolsonaro. Veamos la información. Habíamos conversado con Raúl Sor sobre la campaña brasileña, sobre Bolsonaro versus Lula, que era básicamente la cosa, a pesar de que hay más candidatos, pero bueno, llegó el momento porque se inicia la campaña y ahora sí, Raúl Sor, conversamos sobre, cuáles son llamémoslo así, los pilares de entrada de esta campaña entre candidatos que tienen bastante pergamino, son mucho más que los dos que son más famosos, que Lula y Bolsonaro, pero es interesante lo que se está produciendo o se va a producir en Brasil. Sí, hola Fernando. Ayer dieron el pistoletazo para que partiera la carrera y hay una docena de candidatos, pero los dos realmente con posibilidades, o lo que de ellos dos va a salir el ganador, es ahí tenemos al presidente actual, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, y Lula, que bueno, es el más conocido de todos. Gobernó durante 8 años, por lo tanto él tiene una trayectoria muy importante y es el candidato más emblemático. Hay una docena de otros candidatos, entre ellos el más importante es Ciro Gómez, que en algún momento estuvo cercano a Lula, pero se distanciaron y quién sabe cómo va a actuar en esta oportunidad. Ciro Gómez en las encuestas actuales tiene un 10% de las intenciones de voto y todos los demás, de los 16, los otros 15, tienen un porcentaje relativamente bajo. La mayoría de ellos, o casi todos, están bajo el 2%, por lo tanto las posibilidades en esta primera vuelta, que va a ser el 2 de octubre, las posibilidades del resto de los candidatos es nula, pero de todas maneras, si obtienen algunos porcentajes, eso va a ser objeto de negociación en el caso que tenga que haber una segunda vuelta. Y así como están las cosas ahora, de acuerdo a las encuestas, sí va a haber segunda vuelta, porque la elección, en la primera ronda, se prevé que Lula va a ganar por una diferencia entre 12 y 16%. Esto de acuerdo a las encuestas actuales. Y con eso podría llegar al 44% y no le basta, porque necesita el 50% de la votación para ganar en primera vuelta. Si las cosas siguen como están, va a haber una segunda vuelta 15 días más tarde, en la cual, claro, como se dice siempre, una segunda vuelta en una nueva elección, pero todo indica que hasta el momento Lula la lleva. Y la lleva porque ha hecho alianzas y ha logrado penetrar en lo que es hoy día uno de los campos de batalla, por así decirlo, electoral, por cierto, más importantes en la elección brasileña, y es el mundo evangélico. El mundo evangélico hoy día en Brasil representa 1/3 de la población, y en la elección pasada estuvieron bastante cerca de Bolsonaro, pero esa adhesión ha ido bajando y Lula ha logrado penetrar con una serie de alianzas en el mundo evangélico, de manera que se estima que incluso Bolsonaro podría no tener la mayoría de los evangélicos. Y eso ya cambiaría completamente el mapa electoral. Pero, digamos, hay muchos factores que considerar de cómo van a votar la mayoría de los brasileños. Oye, Raúl, en el caso de Brasil se da una distribución en términos de los candidatos, por ejemplo, una distribución que tiene que ver con más o menos lo que nosotros vemos acá, partidos de derecha, partidos de izquierda, partidos de centro, etcétera, o en Brasil han crecido mucho también los partidos que están asociados a temas espectaculares, ecológicos, por ejemplo, como pasa en Europa, donde tú tienes, es imposible no tomar en cuenta
los verdes, por ejemplo, que hace 20, 25 años no tenían la relevancia que tienen hoy día. ¿Cómo es el caso brasileño? Que tiene tanta cosa también que ver con la naturaleza, por cierto. Sí, digamos, no es un tema de tanto de derecha o de izquierda. Por ejemplo, un tercio del electorado, como señalaba, son evangélicos. Y los evangélicos no son ni de izquierda ni de derecha, están distribuidos. No hay una hegemonía de un sector político y por lo tanto, por ejemplo, los agricultores que tienen sus propios intereses y que en Brasil son muy importantes, constituyen un lobby y consiguen la votación tienen un área de influencia y ellos son mayoritariamente de derecha versus los campesinos sin tierra, que son la mayoría de los campesinos en Brasil y que tienen una opción ellos para ir en masa tras Lula. Por lo tanto, el voto, más que político, estrictamente es social. Las estructuras políticas en Brasil no son tan importantes y de hecho hasta hace poco los senadores, los parlamentarios, no tenían que revelar su voto, es decir, el voto era secreto dentro de las cámaras y por lo tanto ellos podían hacer alianzas y negociaciones bastante independientes de su base social, porque no se sabía cómo votaban. Pero eso se ha ido mejorando y en el sentido de que hay una mayor transparencia en que se puede, digamos, monitorear por quienes votan. Ahora, Bolsonaro entra con viento en contra, está, como te señalaba, entre 12 y 16 puntos por debajo de Lula, y pese a que Lula le dieron como, digamos, con todo mientras estuvo preso, cuando se le juzgó por presunta corrupción, finalmente fue liberado por el juez Moro, no fue liberado por el juez Moro, sino que el juez Moro lo acusó de corrupción y con esto él tuvo que pasar un periodo en la cárcel y durante el cual a él se le achacaron todos los males de corrupción endémicos de Brasil y esto por supuesto se pensaba que Lula ya era un cadáver político. Sin embargo, su popularidad, incluso estando preso, se mantuvo y ha ido creciendo. Y Bolsonaro se presenta a las elecciones con una mochila muy pesada. Pesada porque Brasil ha tenido 675.000 muertes por el COVID-19. Esto que Bolsonaro llamó una gripeciña, no es nada, un resfriado. Y no tomó las medidas pertinentes, como se hizo en Chile, por ejemplo, en el gobierno anterior, que le dieron una gran popularidad. O sea, la gente reconoció que el gobierno había sido proactivo. Fue todo lo contrario en Brasil y también con una situación de mucha discriminación porque el acceso a los hospitales y a los remedios no es parejo y por lo tanto eso también generó un malestar muy importante. Otro tema que le pesa y le enrostran a Bolsonaro es la quema de bosque, la destrucción de la región del Amazonas, que ha afectado mucho a los pueblos indígenas que allí habitan y ha habido mucha crítica y tú señalabas la fuerza del movimiento verde. Hay un movimiento verde significativo, importante en Brasil y se estima que Bolsonaro ha sido uno de los gobiernos más negativos desde el punto de vista medioambiental. Y, por supuesto, hay una situación de pobreza que ha crecido enormemente. Las estadísticas señalan que prácticamente la mitad de la población está amenazada en términos de su alimentación, es decir, que no tienen todas las comidas que necesitan, no están consumiendo la cantidad de calorías necesaria y una serie de estadísticas que demuestran que la salud se ha deteriorado y en gran medida por la mala alimentación que tiene prácticamente la mitad del país. Ahora, eso no es poca cosa. Comparado el contraste con Lula, que por ejemplo inauguró este sistema de Bolsa Familia,
que era un sistema que si una persona, un campesino, una persona pobre podía asegurar que sus hijos estaban yendo a la escuela regularmente y que se habían puesto las vacunas y tomado las precauciones médicas exigidas para toda la población, recibían un paquete de ayuda, la Bolsa Familia, que le garantizaba una buena alimentación razonable. Bueno, la memoria colectiva para la mayoría de los pobres brasileños, que son muchos, prácticamente la mitad de la población, con distintos niveles de pobreza, por cierto. Bueno, para ellos el recuerdo de Lula es un recuerdo cálido, es un recuerdo potente, y de allí que Bolsonaro, pese a ser el presidente, está en clara desventaja, y se va a definir entre estos dos personajes quién va a ser el próximo presidente de Brasil, de no mediar algún desastre. Recordemos que, por ejemplo, Bolsonaro fue víctima de un atentado y, para la suerte de él, sobrevivió bien, es decir, sin secuela, pero en una campaña electoral pueden pasar tantas cosas, Fernando. Sí, sobre eso te iba a hacer la última pregunta, que tenía que ver con, a ver, cuáles son las anomalías propias de la lógica electoral de los países como el nuestro, que nosotros ya las conocemos, pero Brasil es un país tan tremendamente grande, tan distinto al resto de los países, donde tú tienes la Amazonia metida en un momento ahí al medio, tienes una cantidad gigantesca de población, tienes frontera con prácticamente todos los países, salvo los que estamos dando hacia el Pacífico de América del Sur. Por lo tanto, las cosas que son de interés para Brasil son enormemente diversas y muy a veces diferentes a las que eventualmente otros países puedan levantar. ¿Cuáles son los temas centrales de la campaña de ambos? Bueno, digamos, Bolsonaro, su lema es, déjame ver, ¿cuál era? Dios, patria, familia y libertad. O sea, casi fiducia, esta organización de extrema derecha muy religiosa. Y Bolsonaro ha planteado muy fuerte el tema religioso, contra el aborto, por una sociedad con valores, y sus valores son valores muy tradicionales. Y él ha dicho en un discurso, en una reunión que tuvo con embajadores, citó a todos los embajadores acreditados en Brasil y para tener una conversación, esto lo hizo el mes pasado, y les manifestó casi textualmente lo que en Chile durante la dictadura conocimos como la doctrina de seguridad nacional. Y en esencia esta doctrina dice que el principal enemigo no es externo, sino que es interno. Y él lo dijo con esas palabras. Las amenazas que tiene Brasil no vienen de afuera, vienen de adentro. Y en ese tema comenzó a plantear por así llamarlo, una guerra cultural, los valores, la decadencia y los planteamientos disolventes, si se quiere, de la izquierda, y volvió a lo que era el discurso de la dictadura militar en los años 60 en Brasil. Y eso es uno de los ejes principales de su campaña. Y él ha suscitado grandes temores, Fernando, pero esto es muy importante, porque él ha cuestionado el sistema electoral brasileño y él quiere que se vote con papeleta, no con máquina eléctrica, donde tú registras tu voto, digamos, apretando un botón, sino que él quiere papeleta. Y ha dicho que se prepara en algo que se asemeja mucho a Trump, al expresidente estadounidense, Donald Trump, y ha dicho, aquí se prepara un gran fraude. Es muy peculiar de que un gobierno denuncie que se está preparando un fraude electoral en el país, en circunstancias que el gobierno tiene una responsabilidad enorme en la transparencia y efectividad de la votación. Pero esto ha llevado a muchos a pensar de que él está preparando un golpe de Estado.
y que ese golpe, él ha dicho que no tiene ninguna confianza en el sistema electoral brasileño, pese que en ninguna de las elecciones anteriores se han detectado irregularidades. Por lo tanto, esta es una hipótesis muy fuerte. Sí. Él ha tomado medidas curiosas, por ejemplo, se ha suspendido una parada militar que se hace para el Día Nacional de Brasil, y hay varios militares de alto mando que han hecho declaraciones muy ambiguas sobre el respeto de los resultados electorales, de manera que hay quienes temen que aquí se puede estar urdiendo un golpe de Estado. Entre los que creen eso está Estados Unidos, que le ha hecho advertencia a Bolsonaro que deje de desacreditar el sistema electoral. Y desde Washington le han dicho: nosotros tenemos plena confianza en el sistema electoral brasileño. Es decir, y esto en circunstancias que, digamos, hay una cierta proximidad política entre Estados Unidos y Brasil, salvo que Bolsonaro era un gran admirador de Trump y un crítico, fue uno de los últimos países en reconocer la victoria de Biden. De manera que ahí hay también bastantes situaciones subterráneas, pero vamos a tener que seguir con mucha atención lo que pasa en Brasil, porque son elecciones muy amenazantes. No, y además tienen componentes muy interesantes para toda América del Sur. Es el mayor país, el más grande, es casi un continente, y lo que pasa en Brasil siempre de alguna manera rebota y tiene de alguna manera una suerte de cascada a muchos otros países. Así es que, claro, hay que estar atento a lo que va a ser esta elección en Brasil en un ratito más. Y bueno, vamos a seguir conversando de eso más adelante, Raúl. Que te vaya muy bien. Absoluta. Hasta mañana. Chao. Chao. Volvemos con el ojo. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.